nuestro tutor, hermano mayor, Miguel Ángel Díaz. Sí, para esta pequeña ponencia. Recordarles que todos los pasos que estamos haciendo, pues es gracias a la disponibilidad de nuestros tutores y bueno, espero de que puedan aprovecharlo, puedan prestarle mucha atención y puedan hacer las preguntas que consideren, ¿no? Entonces, sin más que agregar, creo que podemos empezar, Miguel. ¿Me avisas o cuando puedas compartir pantalla? Sí, sí, sí. Ahora comparto pantalla, un momento. Perfecto. Un momento. Ya, ahora comparto pantalla. Un momentito. Ok. Ok, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Miguel Ángel Díaz. Y bueno, en este caso a mí me corresponde dictarles lo de pericarditis, IMO, si no me equivoco, y valvulopatías. Así que vamos avanzando, ¿sí? Vamos primero a ver con pericarditis e IMO. Como tal, pericarditis. Primero hay que definir qué es una pericarditis, ¿no? ¿Alguien puede definir un poco qué es la pericarditis? ¿A qué le suena una pericarditis? ¿Alguien, chicos? Si no avanzamos. Bueno, en tal caso, como tal, la pericarditis es una inflamación del pericardio. Ustedes saben que el corazón está rodeado por una capita, con una bolsa, por así decirlo, ¿no? Que es el pericardio. Este pericardio tiene dos capas, una visceral y una parietal, ¿ya? Como tal, entre medias, entre la capa visceral y la parietal, tienes el líquido pericárdico, ¿no? Que es, por así decirlo, el lubricante del corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un problema a nivel de la producción de este líquido y hay muy poco, cuando se entra la sístole y la diástole, esto va a doler. ¿Por qué? Porque no va a haber suficiente líquido para que lubrique y para que evite el dolor entre estas fuerzas que existen entre la capa tanto visceral como parietal, porque no va a haber este líquido que lubrique, en este caso, estas capitas, lo que genera dolor, ¿no? Este dolor, pues ya vamos a ver las manifestaciones clínicas, cómo se representa. ¿Ok? Pero ahora, vamos a la definición. La pericarditis, ¿qué es? En sí, itis, ¿no? Inflamación. ¿Inflamación de qué? Del pericardio. ¿Ok? Que esta puede ocurrir de forma aislada, o sea, de forma aislada, o con un proceso ya adyacente. Por ejemplo, digamos así, una miocarditis, ¿no? Si una miocarditis te puede generar una pericarditis, y esto se llamaría ya como una miopericarditis, ¿no? Como tal, mio de la miocarditis y la pericarditis de la pericarditis, como tal. Así, en sencillas palabras, es un proceso inflamatorio de esta capa, por X motivos. Ahora vamos a ver las etiologías más adelante. Ahora, vamos a tener diferentes clasificaciones en sí en cuanto a la pericarditis, pero primero vamos con lo básico, ¿sí? Ahora, primero que nada, ya expliqué la definición como tal. Esta puede ser tanto aguda como crónica. Evidentemente es más común la aguda que la crónica. Ahora, en cuanto a la pericarditis, en la etiología hay diferentes causas como tal. En sí, 80% se definen como idiopáticos. Pero dentro de este 80% como tal hay diferentes causas, entre las cuales la etiología más común es la infecciosa. ¿Ok? Ahora, dentro de la infecciosa tú tienes dos opciones, una bacteriana o una viral. ¿Cuál es la más común? La viral. La viral es justamente la etiología más común dentro de estos agentes infecciosos, entre los cuales, ¿quién es el agente viral que nos interesa? El virus Coxsackie-B, ¿ok? El virus Coxsackie-B es es el que más genera justamente una pericarditis de etiología viral, siendo la viral la más común, ¿ok? También hay bacterial, sí, obviamente. ¿Quiénes lo generan? Estafilococo, streptococo e incluso el micobacterium tuberculosis, que es característico que te genere una pericarditis de tipo exudativa, ¿ok? O sea, no va a haber un líquido ceroso, ¿ok? Ceroso, que va a ser, evidentemente, se va a tener que drenar, ¿ok? Ahora, entre otras causas, podemos tener, por ejemplo, enfermedades de tipo inflamatorias, por ejemplo, la vasculitis, ¿no? Vasculitis o justamente enfermedades que tengan que ver con depósitos de inmunocomplejos, fiebre reumática, artritis reumatoide, ¿no? LES, lupus eritematoso sistémico, ¿no? Todas básicamente las enfermedades que son de tipo autoinmune. Por otro lado, tenemos otras, por así decirlo, enfermedades adyacentes. Por ejemplo, ya le mencioné
les mencioné la miocarditis, ¿no? Que puede ocurrir justamente concomitante con la pericarditis, que se denomina una miopericarditis como tal, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, un infarto al miocardio, que un infarto al miocardio, ¿qué puede generar? Un engrosamiento de estas capas, como engrosas fibrosas, como fibrosas duelen, como fibrosas, evidentemente, no va a funcionar de una forma normal, de una forma fisiológica, ¿no? No es igual un tejido fibrosado que un tejido maleable, lábil, ¿no? Que en este caso, pues tú lo necesitas. ¿Para qué? Para que ocurra una contracción, una sístole y una diástole correcta, ¿no? Porque este líquido pericárdico te permite justamente esto, te permite lubricar como tal. Ahora, también puede haber justamente a nivel de desórdenes metabólicos, por ejemplo, michoedema, gota, ¿no? Ahora, a nivel de neoplasias, puede ser, por ejemplo, un mixoma, ¿no? O un mesotelioma, ¿no? Como tal. A nivel de trauma, evidentemente, un trauma es bastante probable que te genere una pericarditis. ¿Por qué? Porque justamente puede causarte, por ejemplo, X, ¿no? Una perforación a nivel de esta capita, o sea, del pericardio. Si perforas el pericardio, pues evidentemente todo el líquido se va a drenar. Y como no va a haber líquido dentro drenado, va a haber una disminución de este líquido, va a doler, se va a inflamar, ¿ok? Esto lleva a procesos de fibrosis, procesos de reparación, ¿ok? Como tal. Ahora, ¿está claro hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Ya, ahora, por otro lado, también van a haber otros procesos que van a estar involucrados aquí. Que vamos a ver diferentes tipos de pericarditis. Como tal, no son tipos, sencillamente son causas que te llevan, bueno, digamos, un tipo de pericarditis, ¿ok? Que puede ser, por ejemplo, una pericarditis urémica, una pericarditis por radiación, ¿no? Una pericarditis postoperatoria, ¿no? Que justamente en sí son causados por estos procedimientos o sencillamente por condiciones que tiene el paciente, por ejemplo, insuficiencia renal, ¿no? O una enfermedad renal crónica, ya estadio 4 o 5, ¿no? Que puede llevar, por ejemplo, a una pericarditis urémica, ¿no? Como tal. Ahora, vamos a la clasificación de pericarditis. La pericarditis se divide en cuanto a la temporalidad en aguda y crónica. La crónica es más de 3 meses, la aguda es menos de 3 meses, como tal, obvio, ¿no? Ahora, la aguda es autolimitada, ¿qué quiere decir? De que va a remitir, nada más el tratamiento sintomático, ¿ok? Dura días o semanas y es, como digo, tratamiento sintomático, paliativo, que el paciente no le duela, para que evites el dolor, ¿no? Es paliativo, como tal. En cuanto a la crónica, pues esto ya viene a otra parte, que se divide en dos, en constrictiva y efusiva constrictiva. ¿Cuál es la diferencia? Constrictiva, se engrosa la pared. La efusiva constrictiva se engrosa y tienes un derrame. Sencillo, ¿no? Ahora, otra diferencia. Mira, en la efusiva constrictiva que te lleva a un taponamiento cardíaco, cosa que la constrictiva no te lleva. ¿Por qué? Porque la constrictiva solo ocurre que cosa, un engrosamiento, una rigidez, una fibrosis, ¿ok? Lo que te puede llevar a diferentes signos clínicos, por ejemplo, la extensión de la vena yugular, edema periférico, puedes justamente tener golpes a nivel cardíaco, o sea, la auscultación, básicamente. Vas a encontrar anormalidades a nivel de la auscultación, vas a encontrar hallazgos ahí. Ahora, vamos a ver justamente la parte inflamatoria. ¿Por qué? Porque así una pericarditis tiene un componente sencillamente inflamatorio como tal. Evidentemente hay más estudios, pero la base es el componente inflamatorio, que es a nivel de los PAMs y DAMs, los patrones asociados a daño y los patrones asociados a daño molecular. Perdón, patrones asociados a patógenos y los asociados a daño. Ambos que te llevan a activación de TLR, lo que te lleva a ROS. Este ROS va a ir justamente a activar la vía quinquinasa y la P38, lo que comitantemente te lleva a la liberación de este factor, que es el factor de necrosis kappa beta. El factor nuclear kappa beta. ¿Ok? Al mismo tiempo que este ROS va a generar la activación del inflamosoma. Este inflamosoma va a tener los NOT-like receptors. El NOT-like receptor sencillamente es como un TLR, pero intracelular. ¿Ok? Es un tipo de receptor del sistema inmune innato, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque reconoce cualquier cosa que pase por ahí lo reconoce, se inflama, activa inflamosoma. ¿Para qué te sirve este inflamosoma? Al mismo tiempo que también los DAMs activan concomitantemente este inflamosoma, que es a qué? A la camptexina B, ¿no? Que es un factor que también va a influir en esa activación del inflamosoma. ¿Por qué te importa esto? Porque este inflamosoma va a liberar la caspasa 1, que posteriormente este factor nuclear kappa beta va a llevar a la interleucina 1 beta, pero la forma inactiva, ¿no? La pro-interleucina 1 beta. Esta pro-interleucina 1 beta va a necesitar de quién? Que se cinda por la caspasa 1 para que le quite el pro y se transforme en interleucina 1 beta. Se transforma en interleucina 1 beta y activa la cascada inflamatoria. Está sencillo esta parte, ¿no? ¿Tiene una pregunta? ¿Alguna consulta, una pregunta? Tengo que avanzar porque hay otro ponente que también no quiero que se quede hasta tarde. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos?
Por lo tanto, aquí la pregunta sería, ¿quién se encarga de la activación de la... ¿Quién se encarga de la activación de la interleucina 1 beta? ¿Quién se encarga? ¿Quién es INDE? La caspasa 1, ¿no? Si te pregunto en tu examen, ¿cuál es el componente que activa la prointerleucina 1 beta? O que la pasa a su forma activa. Te va a poner caspasa 1, caspasa 9, caspasa 8, ¿no? O te va a poner otra cosa, yo qué sé, factor nuclear capa beta, ¿no? Como tal, ¿no? Y la respuesta es caspasa 1, sencillamente. Ahora, como tal, también hay estudios que también hay a nivel del papel de los neutrófilos, a nivel justamente de la pericarditis. Como hablamos como normalmente la pericarditis es aguda, aquí es la célula que se presenta a nivel de una inflamación aguda, los neutrófilos, los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares tienen diversas funciones. ¿Por qué? Porque van a tener gránulos y van a tener también una forma de apoptosis, que es la netosis, que es básicamente las trampas, las nets, ¿no? Las trampas extracelulares de neutrófilos, que es básicamente una forma de suicidio para tratar de atrapar a los patógenos y destruirlos como tal, ¿no? Esa es la netosis. Por otro lado, vas a tener la degranulación de estos neutrófilos, ¿ok? Que van a liberar diferentes componentes, diferentes proteínas, por ejemplo, las miroperoxidasas, ¿no? La miroperoxidasa y las metaloproteinasas, que son la 8 y 9, ¿ok? Junto con la miroperoxidasa. Por otro lado, va a liberar citoquinas proinflamatorias, con las cuales la interleucina 1 beta, interleucina 5, interleucina 1 alfa, siendo la interleucina 1 beta la que va a ser activada por la caspasa 1 gracias a la activación del inflamosoma. ¿Ok? ¿Claro? Espero que sí. Ahora, vas a tener también el factor, el interferón alfa y el interferón gamma, que también van a tener papel en la cascada inflamatoria y también en la parte de la reparación o en la fibrosis. ¿Ok? Ahora, por otro lado, estos neutrófilos van a tener una interacción. ¿Con quién? Con justamente las plaquetas, ¿ok? Las plaquetas interaccionan con otros neutrófilos. Hay estudios en base a esto. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Regular, ¿ok? Regular la actividad de estos neutrófilos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen las plaquetas cuando interaccionan con otros neutrófilos? Regulan su actividad y, por tanto, regulan la inflamación. Es por eso que te digo que en la pericarditis aguda, esta suele remitir. O sea, su tratamiento es paliativo. ¿Qué le puedes dar? Antiinflamatorios, por ejemplo, ¿no? Pero, evidentemente, si es que esta pericarditis es adyacente a otra enfermedad, por ejemplo, una miocarditis, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tratar la miocarditis, ¿no? Para tratar la pericarditis. Y si en este caso tienes un derrame, en la pericarditis, o justamente hay un proceso inflamatorio muy, muy fuerte, ¿qué vas a hacer? Antiinflamatorios. Y si tú tienes un derrame, vas a drenar, ¿no? Es obvio, ¿no? El tratamiento es lógico, ¿no? En realidad, como tal. Ahora, como les dije, va a haber diferentes tipos de pericarditis en base a su etiología. Tienes la pericarditis urémica y la pericarditis por radiación. Pericarditis urémica, ¿cuándo ocurre? Cuando justamente tienes un paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? O hay una falla renal. Tratamiento, la diálisis. Lo dializas, ok, chévere. ¿Por qué? Porque estás arreglando el problema de la falla renal. ¿Cómo arreglas el problema de la falla renal? La pericarditis, chévere, se soluciona, remite. Ahora, esta es más frecuente en casos de uremia severa, y esta es exudativa, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Vas a tener neutrófilos con proteínas, básicamente. O sea, tienes un exudado, no tienes un trasudado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un exudado y un trasudado, chicos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Eso es pato 1, creo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, chicos? Entre un exudado y un trasudado. ¿Se acuerdan? Un exudado se relaciona más que todo con una parte inflamatoria. Bueno, en realidad ambos tienen que ver con la parte Y inflamatoria, aumento ¿no? de Pero proteínas. ya, ahí va mejor, ahí está Muy mejor. ¿Por qué? La diferencia. diferencia. Sí, está perfecto, Jocelyn, sí. Gracias, más bien. Como decía, yo sí está lo cierto. Más que todo la diferencia es en cuanto a los componentes de cada uno, ¿ok? El trasudado es más líquido, no tiene abundancias de ¿qué? De polimorfos nucleares. En cambio, el exudado sí tiene abundantes leucocitos, entre los cuales neutrófilos, ¿ok? Es por eso que se ve así como más cargado, más denso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más contenido, tiene proteínas, tiene dendritos celulares, tiene a las células, o sea, los leucocitos, o sea, los neutrófilos, ¿no? Básicamente, los polímeros nucleares. En cambio, en el trasudado es más que todo líquido. En el trasudado normalmente se da más que todo en los edemas. ¿Por qué? Porque justamente aumenta la presión hidrostática o la presión hidrostática gana la presión oncótica. Como gana, el líquido trasvasa. Como trasvasa, pues evidentemente se representa como un edema, ¿no? Puede ser edema con fovea, o sea, que lo presionas y no vuelve a su estado normal. Está, ¿no? Sencillo.
Ahora, como decía, esta piquete solémica pues, es exudativa, ¿no? Como tal. Ahora, si es que en esta pericarditis de tipo exudativa que te está dando, ¿ok? Pues se presenta derrame, estos derrames, o justamente sean serosos, hemorrágicos, evolucionan a un estado fibrinoso, ¿ok? Este estado fibrinoso básicamente da a nivel del pericardio un patrón que es particular, que es denominado pan y mantequilla, o sea, patrón de pan y mantequilla. Así se llama el patrón, ¿ok? Yo no pongo los nombres, pero así es el nombre del patrón. Ahora, por otro lado, tenemos la pericarditis por radiación, ¿ok? Que es sobre todo por radiación. ¿En qué situaciones puedes tener radiación? Quimioterapia, radioterapia, ¿no? O si es que, pues, un paciente que haya sido expuesto de forma excesiva a procedimientos de imagen, por ejemplo, una tomografía, ¿no? Una tomografía, rayos X, fluoroscopía. Yo les pregunto, chicos, ¿el ultrasonido genera radiación, sí o no? No. ¿No? Claro, pues no, es por eso que puede usar las pacientes embarazadas. ¿El resonador usa radiación, sí o no? No, ¿verdad? No. Eso usa la fuerza, usa básicamente imanes. El resonador usa imanes para resonancia magnética. Usa la fuerza de estos imanes para sacar las imágenes. Ahora, en la radiación, justamente es estos pacientes que están expuestos a la radiación, radioterapia, quimioterapia o sencillamente expuestos a fármacos biológicos, o sea, unidos a un componente que emite radiación y expuestos a procedimientos, ¿no? Procedimientos médicos de imagen, sobre todo los que generan radiación, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la TAC, la tomografía, o radiografía, la fluoroscopía, ¿no? Mamografía. Ahora, es justamente una complicación y es bastante común, ¿ok? Sobre todo en neoplasias de mama, cáncer de mama y linfoma de Hodgkin, ¿ok? Ahora, por otro lado, ¿cómo pasa esto? Se expone esa radiación, que esta radiación genera un daño microvascular. Como genera daño a nivel microvascular, o sea, en la vasculatura más pequeña, vas a causar qué cosa? Que esos tejidos que estaban medianamente irrigados, puestos vasitos tan chiquitos, van a generarles isquemia. Como hay estos vasos, no va a poder pasar el flujo correctamente. Isquemia pericárdica. Esta isquemia pericárdica que te lleva a vas a estimular, ¿qué cosa? Estimular que se produzcan nuevos vasitos. ¿Por qué? Porque los vasos que ya tenías están dañados. Como están dañados, tú puedes decir, voy a producir más vasos. ¿Ok? O sea, se produce una neovascularización, lo que hace que aumente la permeabilidad. ¿Facilita qué cosa? La extravasación de qué? De componentes celulares. ¿Para qué? Para que tú generes la neovascularización. ¿Esto qué hace? Activación de fibroblastos. Como activa fibroblastos, sobre todo estos van a empezar a qué cosa producir colágeno tipo 1, lo que te lleva a qué cosa, una hialinización, a una fibrosis. ¿Ya ves a qué factores? El factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento del tejido conectivo, el CTGF, ¿ok? Lo que te lleva a qué cosa? Esta hialinización focal, esta fibrosis, como estás poniendo colágeno, ¿qué está haciendo? El colágeno es como un pegamento, ¿ok? Como un pegamento. Este pegamento que hace que se adhiera al epicardio, ¿ok? El epicardio al pericardio, al mismo tiempo que se engrosa el pericardio, se hace más gruesito. Como se hace más grueso, no va a funcionar bien. No va a poder, ¿qué cosa? Uno, el volumen de líquido pericárdico va a reducirse. Como se reduce el volumen de pericardio, pues va a doler cuando haces la sístole y diástole de tu corazoncito. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Pues justamente, como está fibrosado, no va a poder rendir de la misma forma. No va a tener esa maleabilidad que necesita este pericardio. ¿Para qué? Para que pueda evitar de que la capa visceral como la parietal rocen. ¿Ok? ¿Está claro? Espero que sí. Un momento. Un momentito, chicos, un momentito. Por mientras, si es que tienen una pregunta, me la escriben o me la dicen, ¿sí? Un momentito. Ok, sigamos. Un momento.
Ok, ok. Ahora sigamos. Ahora, vamos a ver justamente en cuanto a la un momento. Ay. Ok, ahora sí, vamos a ver en cuanto a la pericarditis autoinmune. ¿Ok? En cuanto a la pericarditis autoinmune, sencillamente puede ser causada, es sobre todo causado por una enfermedad autoinmune, ¿no? Como ya expliqué en el cuadrito de la inicio. Ahora, en cuanto a las enfermedades autoinmunes o enfermedades de depósito de inmunocomplejos, pues vemos diferentes, sobre todo las tres principales, LES, AR y esclerosis sistémica. El LES justamente por depósito de inmunocomplejos. Ahora, esto... justamente a nivel del líquido pericárdico. En el líquido pericárdico se depositan y como va a estar todo entre estas capas, puede generar inflamación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a ser reconocido por el sistema inmune adaptativo y pues va a generar este proceso inflamatorio. Teniendo en cuenta que justamente en el LES, en el lupus eritematoso sistémico, la presencia de estos inmunocomplejos es bastante común. De hecho, es la primera manifestación que se presenta en el lupus eritematoso sistémico a nivel cardíaco. ¿Ok? Un momento. Ok, ahora, en cuanto a la artritis reumatoide, esta es bastante rara en realidad, pero igualmente se menciona en la biografía de que menos del 10% de los casos presenta esta pericarditis autoinmune en AR, porque sobre todo es que el lupus es más común, porque es sistémico, como uno dice, o sea, ocurre en distintos sistemas, en diferentes órganos, ¿no? Siendo, por ejemplo, en el corazón, la manifestación más común, la pericarditis autoinmune. En caso de AR, sencillamente es la parte ósea, ¿no? En la parte distal, manos, muñecas, ¿no? Lo que lleva a un derrame pericárdico difuso. En cuanto a esclerosis sistémica, pues justamente, en este caso, a diferencia del lupus, no es por inmunocomplejos como tal, sino que la esclerosis sistémica, esclerosis, endurecimiento, hay una actividad aberrante de fibroblastos. O sea, la actividad de los fibroblastos va a estar tan aumentada que va a llegar a nivel de pericardio. A nivel de pericardio que va a dejar la fibrosis, lo que te genera esta pericarditis, al mismo tiempo que también te fibrosa el pericardio. Como te fibrosa, pues vas a tener que causar una pericarditis crónica, lo más probable, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a poder hacer nada para evitar esta fibrosis, a menos que trates esta esclerosis sistémica. Ojo, ¿ok? ¿Está claro? Espero que sí, chicos. Voy a seguir avanzando. Un momento. Seguiré. Ok, ahora, justamente vamos a explicar la fisiopato en general de cómo ocurre este proceso de fibrosis a nivel de pericardio. No solo a nivel de pericardio, es en general, pero es la explicación o la hipótesis que le dan a esta pericarditis como tal, en base a todos los mecanismos que sabemos. Fibrosis. Sobre todo vas a tener el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ok? Que justamente este factor de necrosis tumoral alfa va a ser liberado por quién? Monocitos, macrófagos, ¿no? Estos macrófagos pues van a liberar este factor. Este factor va a activar a justamente los leucocitos, otros leucocitos. Va a servir para esta quimiotaxis, la activación sobre todo, ¿ok? Ahora, estos van a liberar la interleucina 13 y el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor transformante beta. Esos dos van a llevar a qué cosa? La reparación, lo que lleva a la producción de matriz celular. ¿Ok? Sobre todo estos dos factores, junto con el factor de necrosis tumoral alfa, llevan a una cicatrización anormal, o sea, una respuesta profibrótica anormal. ¿Ok? Ahora, todo esto lleva a la producción de matriz extracelular excesiva, ¿no? Lo que a fin de cuentas tienes dos vías, ¿no? La vía canónica, que es dependiente de las proteínas de SMAT, y la vía no canónica, que es no dependiente de SMAT. Por otro lado, ahora, ¿te acuerdas que te mencioné que en este cuadrito de aquí, en el cuadro de aquí, tienes la interacción con las plaquetas interaccionan con los neutrófilos para su regulación del proceso inflamatorio? Ya mira, eso es lo normal, ojo, o sea, es lo que pasa, como tal. Interacción de neutrófilos con plaquetas, ¿ok? Los neutrófilos con plaquetas regula el grado de infiltración de los neutrófilos, ¿ok? Como estos neutrófilos interaccionan con las plaquetas, regula su infiltración, uno, y también justamente, también en este caso, gracias al mediador de lípidos maricina 1, el MAR1,
que es gracias justamente a la interacción con la P-selectina con ligando 1. Este MAR1 lo que hace es disminuir el reclutamiento e infiltración de neutrófilos. Por lo tanto, estas plaquetas, se puede concluir que estas plaquetas tienen un proceso inhibitorio en estos neutrófilos. ¿Por qué? Porque reducen la inflamación local a nivel del pericardio que existe debido a estos neutrófilos, ¿no? Como tal. Un momento. Ok, sigamos. Ahora, vamos a ver este cuadrito, que en sí la finalidad es darte a entender qué cosa. Justamente el proceso de transformación, de derivación de estas células mesoteliales. Ok, mira. Ok, tú tienes tu pericardio. Ok, dentro de este pericardio vas a tener diferentes células, entre ellas estas células mesoteliales. Ahora, vas a ver justamente este efecto proinflamatorio que va a tener, bueno, el efecto proinflamatorio que van a tener estos neutrófilos sobre estas células y lo que van a llevar a un proceso de fibrosis, ¿ok? Lo que lleva, por ejemplo, una pericarditis de tipo constrictiva, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Mira, estas células normales, ok, se exponen a diferentes factores inflamatorios, interferón gamma, factor necrotumoral alfa, interferona 8, la 6, el que te mencioné. Todo esto lleva al reclutamiento de células del sistema inmune, neutrófilos, por ejemplo, y su activación, ¿no? Esto lleva a la exposición de estos factores, o sea, la exposición de estas células mesoteliales a nivel de estos factores inflamatorios, lo que lleva a que se derivan, empieza un proceso de transición y se convierte en un, por así decirlo, en un tipo de fibroblasto, ¿ok? Una célula tipo fibroblasto, ¿ok? Esta célula, ¿qué te va a hacer? Va a fibrosar, pues no, va a hacer qué cosa. Como se convierte aquí, ¿qué va a pasar? Mira, se va a depositar qué cosa, matriz extracelular y colágeno, ¿no? Todo esto te lleva a qué? A la fibrosis. ¿Por qué? Porque promueven los factores profibróticos, mientras disminuyen el resto de factores, ¿ok? Por ejemplo, se reduce el factor de crecimiento endotelial vascular, Este factor no lo voy a enseñar porque el nombre es larguísimo, es N-acetil, todo este nombre, ¿ok? Pero como tal, lo que quiero que tengan en cuenta aquí es que va a aumentar qué cosa, el factor de crecimiento tumoral beta y ¿cuál era? Era el factor de crecimiento conectivo tisular. ¿Ok? Todo esto para qué? ¿Con qué fin? Para estimular el depósito de colágeno y empezar el proceso de fibrosis a nivel del pericardio. Y aquí están básicamente los papeles de cada factor sobre la pericarditis. Bueno, es decir, su función inflamatoria o antiinflamatoria o remodeladora como tal. Y ahora pasamos a IMA. ¿Sí, chicos? Voy a ver qué hora es, un momento. 8. Ya. 2 minutos de descansito y pasamos al siguiente tema. ¿Sí? Que es IMA. Un momento. Ok, sigamos. Ok, creo que todavía faltan, ¿no? Bueno, a las 8:02 empiezo. Si no, un momento.
Ok, sigamos. Vamos en cuanto a IMA, ok. A ver, primero vamos a definir lo que es un infarto de Wolff, ¿okay? Como tal. O en inglés, heart failure. Ahora, hay que tener en cuenta que en cuanto al... Ok, tenemos tiempo entonces. Ok, hay que ver... Un momento. Ya, perfecto. Ahora, en cuanto a Lima, hay que tener en cuenta que justamente es, por así decirlo, podemos definirlo como un síndrome clínico. ¿Por qué? Porque en sí abarca un montón de cosas, un montón de entidades, ¿sí? Ahora, donde justamente hay una anormalidad en cuanto al componente estructural como funcional de, este caso puede ser del llenado ventricular o de la eyección justamente de la sangre del ventrículo hacia la parte sistémica, ¿no? O sea, hacia las válvulas seminodales, o sea, la aórtica y hacia toda la, hacia todo el flujo sistémico como tal, ¿no? O sea, el lado izquierdo del corazón. Hay diferentes causas en sí. Ahora, vamos de frente porque para ir avanzando. Ahora, en cuanto a IMA hay diferentes puntos que aclarar, ¿ok? Porque en IMA tú puedes encontrar incluso un infarto tipo congestivo, un infarto de izquierdo, derecho. En sí hay diferentes, por así decirlo, subtipos, ¿no? Pero en sí la clasificación que se presenta es esta, como tal. ¿Por qué? Porque en este caso, vamos a tener un IMA tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, de 1 a 5, como tal. El tipo 1 es el más común, ¿ok? Sobre todo es causado por una trombosis aguda. Ahora, ¿esto es debido a qué? Por ejemplo, una ulceración, una erosión o una ruptura de una placa aterosclerótica. Sobre todo puede ser, por ejemplo, o sea, la típica aterosclerosis coronaria, ¿no? Lo que genera, ¿qué cosa? Una formación de un trombo, ¿no? Todo esto que hace, reduce el flujo sanguíneo del miocardio y genera una muerte súbita de las células del miocardio. ¿Esto qué quiere decir? Como tal, como hay un taponamiento del flujo a nivel de arteria coronaria, dependiendo de dónde sea, pues justamente va a ser más grave o no, dependiendo qué arteria coronaria comprometa, como tal, ¿no? Ahora, generalmente se manifiesta como un STEMI, o sea, un infarto agudo con elevación de CT, ¿ok? Esto es cuando ya es transmural, o sea, cuando el trombo alcanza a taponar completamente toda la circunferencia de la arteria coronaria, lo que lleva a una elevación del ST. Cuando caso contrario que ocurre, por ejemplo, en un IMA, cuando en este caso un no STEMI, pues, ¿no? Que justamente ocurre cuando la arteria coronaria no ocluye completamente la circunferencia de la arteria, ¿ok? Esto que te lleva a en tu EKG, ¿qué vas a ver? No vas a ver una elevación de ST, vas a ver justamente una depresión del ST, o sea, va a estar invertida. Ahora, en el Lima de tipo 2 es la forma menos común, ¿ok? Tan solo un 14% ocurre. Justamente ocurre predominantemente en mujeres o en personas con comorbilidades, diabetes, ¿no? O ya haya tenido antecedentes de un infarto agudo del miocardio sin la lesión de CT, ¿ok? Este no es debido a una rotura de placa como es en el tipo 1. En este caso, justamente es causada por eh, en sí es causada por es causada por toda enfermedad o toda condición que sea ajena a la aterosclerosis. O sea, puede ser causada, por ejemplo, por una anemia. ¿Por qué? Porque justamente tu miocardio te va a pedir una demanda de oxígeno. Como un paciente tiene anemia, pues, los eritrocitos no transportan la cantidad de oxígeno necesaria como tal, ¿no? Por justamente esta reducción del volumen de eritrocitos. Como no se cumple con la demanda, hoy una infección de suministro de sangre coronaria, ojo, ajeno a un trombo, ajeno al tipo 1, pues justamente te lleva a este infarto agudo del miocardio de tipo 2, ¿no? Por ejemplo, puede ser un espasmo en la arteria coronaria, o sea, un cierre prolongado y que sea espontáneo, como tal, ¿no? Ahora, en cuanto al tipo 3, justamente este es, o sea, en el tipo 3 lo que ocurre es que provoca una muerte, pero en sí es un Lima, pero no tenías la opción básicamente de sacar los biomarcadores, o sea, no estaban disponibles sacar biomarcadores, por ejemplo, las troponinas, ¿no? Como tal. Cambio, en el tipo 4 es justamente relacionado al tratamiento y más relacionado a una intervención coronaria percutánea, o sea, le hicieron la intervención coronaria percutánea, le colocaron su stent, su mallita para evitar formar un trombo y
de la nada, por así decirlo, yo qué sé, el paciente falló en el tratamiento de anticoagulantes o antiagregantes y pues se formó un trombo y se da un IMA. Este es un IMA tipo 4. Pero esto se divide en tipo 4A, 4B y 4C. ¿Ok? El 4A es un IMA menos de 48 horas después del tratamiento de la intervención coronaria percutánea. El 4B es un relacionado con trombosis del stent, o sea, que en este stent, en la mallita, se formó un trombo. ¿Ok? Y un IMA 4C es asociado a reestenosis después de intervención coronaria percutánea. O sea, que otra vez se formó otra placa aterosclerótica y pues generó un IMA. ¿Ok? Y el tipo 5 es relacionado básicamente a un injerto de revascularización coronaria. O sea, es como un bypass, ¿no? Porque estás sacando una arteria de algún otro lado de tu cuerpo y estás colocando un injerto. ¿Para qué? Para que fluya, para que haya un flujo correcto por otra vía alterna que tú estás generando gracias a este injerto colocado en las arterias coronarias. Ahora, en cuanto a la etiología, ok, en cuanto a etiología, sobre todo, lo que más se conoce es la placa aterosclerótica o un embolismo o un vasoespasmo, ¿no? Ahora, esos tres en sí son las más conocidas, ¿no? Pero como tal, aquí te presentan diferentes. Por ejemplo, el embolismo, como mencioné, justamente un trombo que haya viajado y ha llegado a la arteria coronaria y haya obstruido completamente el paso del flujo sanguíneo. Un vasoespasmo, una contracción total de esta arteria coronaria, pues lo que le lleva a una disminución de la perfusión, disminución del flujo sanguíneo, lo que lleva a una isquemia a nivel del miocardio. O puede ser debido, por ejemplo, a una disección coronaria, pero en este caso no por una causa aterosclerótica. ¿No? La siguiente es la aterosclerosis y, por último, por anemia, ¿no? O sea, por falta de, ¿qué? De oxígeno, ¿no? Ahora, es en cuanto a la parte, digamos, la parte cardiovascular, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay otras causas, por ejemplo, las causas endocrinas, pulmonares, tóxicas y también otras diferentes causas. Por ejemplo, en las causas endocrinas, tenemos diabetes mellitus, la obesidad, enfermedad tiroidea, enfermedad renal, ¿no? En cuanto a los casos pulmonares, tenemos el EPOC, ¿no? Tenemos el EPOC y tenemos, por ejemplo, hipertensión pulmonar arterial o el cor pulmonar. En cuanto a las tóxicas, al igual que en pericarditis, también tenemos la quimioterapia, el consumo de alcohol, tabaco, cocaína o metanfetaminas, ¿no? Sobre todo esas drogas. Y pues, entre otras, pues incluso se ha demostrado que estos IMAs pueden llegar a tener un componente genético, ¿ok? O incluso autoinmune. Ahora, vamos a explicar primero lo más común en realidad, que es prácticamente la aterosclerosis, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay aumento de puestos de LDL y colesterol a nivel de la túnica íntima de la arteria coronaria, lo que lleva a qué cosa? De que justamente estos monocitos trasvasen, se diferencian en macrófagos, consume este LDL o colesterol, se transforman en macrófagos espumosos, como se transforman en macrófagos espumosos, pues poco a poco se van acumulando y van formando qué cosa? Un core de justamente placa grasa, ¿no? Ahora, tú tienes un core estable, o sea, tú tienes una placa aterosclerótica estable o inestable. La estable es cuando es más del 50% la capa fibrosa que recubre el core. La inestable es cuando esta capa fibrosa que recubre el core es menor al tamaño del mismo core. O sea, básicamente es una placa que es muy fácil de romper por la misma presión, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si es que tú tienes una placa inestable, ¿qué pasa? Se llega a romper, se rompe y esta rotura de la placa lleva a la formación de un trombo, lo que puede llevar a la obstrucción de la arteria coronaria, ¿ok? Y aquí tienes más la fisopato como tal. Tienes un monocito, se deriva en macrófago, el macrófago consume ¿qué cosa? Consume el LDL o el colesterol. En este caso lo consume, se transforma en macrófago espumoso. Este macrófago espumoso se va a ir acumulando en ¿qué cosa? En el core graso. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que pasa? Va a ocurrir un proceso de remodelación, ¿no? Lo que hace tu cuerpo es básicamente encerrar este core. ¿Mediante qué? Estas células de la túnica media, la capa muscular, estas células musculares van a empezar a subir. Suben y te das cuenta que tienes células musculares acá que recubren esta capa fibrosa junto con, en este caso, pues, toda la túnica íntima que recubre el core de esta placa aterosclerótica, ¿no? Esto que te lleva a formar un núcleo necrótico, ¿ok? Un core necrótico. Que esto en la histología, o perdón, en el histopato, lo ves como cristales de colesterol, ¿no? Que prácticamente en el microscopio son como cristales, literalmente, o sea, son como agujitas brillantes.
¿Ok? Ahora, si tu placa es inestable, te das cuenta que aquí el espacio que hay entre la capa fibrosa y el core es muy delgado, pues es una placa inestable. Lo que lleva a cosa que está propensa a romperse. Se rompe y forma una... activa las plaquetas, activación plaquetaria, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, se activa, se forma un trombo, pues esto puede llevar a qué cosa? A la formación de este trombo. Una vez formado se puede desprender, se desprende por la misma presión y puede llegar a obstruir la luz de la arteria coronaria. ¿Ok? Y en este caso, pues esto se puede presentar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 24 horas te puede presentar con una taquicardia ventricular, donde en este caso, si no equivoco, sería una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Por qué? Porque justamente te das cuenta cómo estos segmentos son igualitos, o sea, tienen la misma forma. Puede ser una fibrilación ventricular, donde prácticamente no ves nada, ni onda P, Q, ni RS, nada, o sea, no se distingue prácticamente. Y justamente puede ser un bloqueo. Te das cuenta, mira, tienes tu P, QRS, P, y el QRS ¿dónde está? P, y el QRS ¿dónde está? Desaparece, es un bloqueo completo. Ahora, si es que ya, esto es entre 0 y 24 horas, si es que ya pasa de los 3 días post-infarto, pues puede ocurrir un taponamiento, una efusión pericárdica, ¿no? Lo que te lleva a prácticamente, te das cuenta como la onda P va desapareciendo poco a poco y el QRS apenas se ve. Ahora, justamente, como te mencioné, puede haber dos tipos de estos infartos, transmurales o subendocárdico. Transmural es cuando el trombo o esta obstrucción es completamente toda la arteria coronaria. Subendocárdica es cuando parcialmente se obstruye la luz, pero aún hay perfusión. Pero en ambos casos se genera isquemia. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que en la transmural ya estarían viendo como tal ¿cómo se dice esto? Los biomarcadores, por ejemplo, troponinas, ¿no? En este caso, en el subendocárdico sí te puedes presentar, pero no tan elevados como el transmural, porque el transmural ya estás llevando un proceso más grande. Porque si te das cuenta, como es transmural, ¿qué se va a afectar primero? Las capas más profundas del corazón, ¿no? La capa subendocárdica, por ejemplo, que es donde se encuentra todo el sistema de conducción, lo que lleva a qué cosa? Alteración del EKG. Pues no, por ejemplo, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, un bloqueo completo, ¿no? Como tal. En cambio, mira, otra diferencia, en un infarto transmural vas a tener elevación de ST. ¿Te das cuenta? P, Q, R, S y T está elevado. En cambio, en el subendocárdico vas a tener una inversión, o sea, se va a invertir el ST. ¿Te das cuenta como P, Q, R, S, T baja? O sea, hay una onda que no tiene nada que ver. Ahora, vamos a ver la diferencia entre una placa estable e inestable. Como tal, mira, en una placa estable, en sí, te das cuenta que la capa fibrosa es bastante gruesa la capa fibrosa como tal, que separa el núcleo fibrótico con la luz. Es grueso, o sea, es menos propenso a romperse. En cambio, mira esta capa fibrótica, es delgadita, 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 lo que es propensa a romperse debido a la presión, ¿ok? Y eso es todo en cuanto a IMA. Ahora iríamos a, ¿cómo se llama esto? Por cierto, antes que nada, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta en cuanto a IMA? Si no, en un rato ya pasamos a valvulopatías, que es lo último que quería. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? Parece que no. Ok, entonces les doy 5 minutos de descanso a las 8:23. A 8:23 empiezo con valvulopatías, chicos.
Ok, chicos, ahora yo empiezo a competir un momento. Ok, ahora sí. Espero que se me esté... Bueno, voy a compartir. Ahora vamos con valvulopatías, ¿ya? Lo recordamos, vamos a saltar. Vamos de frente con la parte ya que nos interesa, que es las valvulopatías. Primero tenemos la estenosis aórtica, ¿ok? Ok, en cuanto a la estenosis aórtica, hay que tener en cuenta que justamente es una valvulopatía, ¿ok? Como tal, que se caracteriza por el endurecimiento y la estrechez justamente a nivel de la válvula aórtica, ¿ok? Como se estrecha esta luz, no hay un flujo correcto, ¿ok? Es estenoso, o sea, evidentemente esto que va a generar. Sabemos que la válvula aórtica está conectada con quién, con la aorta y con el ventrículo izquierdo, ¿no? Como se estenosa esa luz, no va a haber un buen volumen sistólico que es eyectado, ¿ok? Como hay este buen volumen, pues genera diferentes adaptaciones a nivel del ventrículo izquierdo, ¿ok? Genera justamente una obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no? Pues este chest de la luz, ¿no? Como no hay una correcta apertura debido a esta estenosis aórtica, pues ¿qué te lleva? Justamente a que no, el buen sistólico no se haga completamente. Y gran parte de ese volumen que supuestamente debió ser eyectado se va a quedar en el ventrículo izquierdo. Este exceso de volumen sobre el ventrículo izquierdo, ¿qué te lleva? A una falla en el ventrículo izquierdo. Pero evidentemente antes de esta falla vienen diferentes adaptaciones de este ventrículo, que ahora voy a explicar. ¿Ok? En cuanto a manifestaciones clínicas que tenemos, angina pectoris, síncope y disnea, justamente por una hipoperfusión y una hipovolemia a nivel sistémico, ¿no? ¿Por qué? Porque no era un correcto volumen que ha sido eyectado del ventrículo izquierdo hacia la aorta, lo que lleva a toda la situación sistémica, ¿no? Aquí vamos a ver una válvula sana, hay una válvula estenosada. Te das cuenta cómo está endurecida y esta luz no está completamente, no es visible completamente la luz para que la sangre pase. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la estenosis aórtica, vamos a tener en cuenta diferentes puntos como tal. ¿Ok? Primero que nada, en la estenosis aórtica, ¿qué factores de riesgo va a tener? Diabetes, hipertensión, tabaquismo elevado, ¿no? Etiología, pues es una parte, un componente genético y justamente otro componente por ambiental, ¿ok? La válvula aórtica, un componente genético que es bastante mencionado es una estenosis debido a una válvula bicúspide congénita, o sea, de que esta válvula, normalmente las válvulas semilunares, o sea, en este caso la válvula aórtica, tienen 3 valvas. En esta válvula bicúspide congénita apenas tienen 2 valvas, lo que genera una progresiva estenosis de esta válvula, ¿ok? Al mismo tiempo que también en los componentes ya por otros factores puede llevar a una clasificación degenerativa de estas 3 valvas, ¿no? Todo esto te lleva a qué cosa? A una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Esta hipertrofia, con qué objetivo es? Para tratar tal vez de sacar el mayor volumen sistólico posible con la mayor fuerza y a pesar de este estrechamiento de la luz a nivel de la válvula aórtica. ¿Ok? Y esta genera un tipo de hipertrofia característica, que es la hipertrofia concéntrica. ¿Ok? Que esta hipertrofia concéntrica, okay. En la hipertrofia concéntrica lo que hace es que los sarcómeros se duplican, pero en paralelo, ¿ok? Lo que genera que sea más grueso el ventrículo, el músculo más grueso. Esto hace que al mismo tiempo haya un menor espacio para que la cámara del ventrículo ocupe la sangre, ¿ok? Como hay menor espacio, pues mira, ok, se eyecta con mayor fuerza, pero ¿qué es lo que pasa? También puede haber una regurgitación ventricular. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque, mira, como va a haber tan poco volumen acá, por otro lado, que no va a haber un correcto drenaje de la aurícula izquierda, junto a eso, pues te genera ¿qué cosa? Que gran parte de la sangre se quede en la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo hay un poco volumen sistólico que es eyectado, al mismo tiempo que también tienes muy poco espacio para poder, en este caso, ocupar la sangre aquí, ¿no? Lo que te genera, pues, justamente diferentes características, como mencionaba. Pero en este caso, este mecanismo es un compensatorio como tal, ¿ok? Tiene una falla. Lo que te genera, evidentemente, la función ventricular va a estar bien por un tiempo, pero llega un punto que falla y la función ventricular disminuye, porque no es un correcto funcionamiento, a pesar de que se adapte de esta forma para tratar de compensar este estrechez y tratar de botar, o sea, eyectar la mayor cantidad de sangre posible, pues lleva una
hipoperfusión a nivel de las coronarias, ¿no? Esta hipoperfusión es debido a que, como las fuerzas están, ahí está este estrés de la luz, y hay tanta fuerza en la cual se está siendo inyectada la sangre, poca sangre, pues lleva a qué cosa. Ok, en la sístole, ok, se inyecta, pero en la diástole es cuando el corazón se irriga, el corazón se perfunde. Por eso que no va a quedar suficiente volumen de sangre en la aorta para que esta sangre vaya hacia las coronarias y irrigue el corazón, lo que lleva a una hiperperfusión coronaria, lo que lleva a una presión arterial sistólica disminuida porque la función ventricular va a empezar a disminuir, en cambio la presión arterial diastólica va a aumentar. ¿Okay? Y esto es de la hipertrofia ventricular concéntrica característica de esta estenosis aórtica. ¿Por qué? Te das cuenta cómo, como te mencioné, los recómeros se acoplan en paralelo, se engrosa. En cambio, una excéntrica, mira cómo son en largo, ¿no? O sea, se agranda, bien, pero en largo, ¿ok? No en paralelo. Lo que hace que se dilate, que tenga esta pieza dilatada del ventrículo, ¿no? Y aquí tienes justamente la escala de la severidad en cuanto a esta estenosis de la válvula aórtica: leve, moderado y severo. Diferentes estadios, del A hasta el D, ¿ok? El A justamente está solo en riesgo. B, que ya es progresivo, una estenosis aórtica, ¿ok? Justamente en este caso a ver, un momento. Ok, ahora, como decía, el A, riesgo. B, y ese ya es progresivo. El ABA, ¿qué es? Es básicamente ¿cómo se dice esto? Es el área de la válvula aórtica, o sea, el área de apertura que va a tener esta válvula aórtica. Esto todavía es 3 a 4 centímetros, pero mira, en el leve y moderado, ¿cómo va? De 1.5 a 2.9 y de 1.0 a 1.4. Poco a poco se va estrechando más la luz, se va haciendo más pequeño esta área, ¿ok? Y el gradiente de presión aórtica es sencillamente la diferencia entre la presión que existe en la aorta como la presión que existe en la ventrículo izquierdo. Esa diferencia, esa resta, es este valor, ¿no? Y poco a poco este valor va a ir aumentando como tal. Ahora, como les decía, en este caso, mira, aquí tú tienes justamente una válvula aórtica saludable, ¿ok? En cambio que tienes una estenosada. ¿Te das cuenta cómo se endurece y cómo la luz poco a poco se va haciendo más estrecha, más estrecha, más estrecha? Lo que, pues, justamente debido a diferentes factores de riesgo, edad, en este caso los hombres también tienen un mayor riesgo a una estenosis aórtica, tabaquismo, diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, elevado LDL, lipoproteína, y falla renal puede llevar justamente a esta estenosis, ¿no? También puede llevar inflamación, fibrosis y calcificación. Todo que te lleva a qué cosa, conforme a esta exposición de factores de riesgo, al mismo tiempo que también puede tener el paciente un componente genético, que es la válvula bicúspide, o sea, con dos valvas, pues justamente lleva este proceso poco a poco de estenosis, ¿no? Depósito y de calcificación de estas valvas, lo que lleva a un incorrecto, una correcta apertura de esta. Y aquí tienes la fisiopato más o menos, un daño endotelial, lo que te lleva a qué cosa. Justamente puede llevarte a un proceso inflamatorio, ¿no? Que estos manocitos lleguen, o incluso el depósito de lípidos a nivel de este endotelio, lo que te lleva a que estos macrófagos se vuelvan espumosos, perdón, ¿ok? Estos macrófagos espumosos llevan en este caso, tú tienes estas células intersticiales de tu valva que se van a activar debido a esta exposición de ¿quién? De los macrófagos, células T, mastocitos, puede llevar a esta activación. ¿Ves cómo cambia la conformación de esta zona intersticial? Se vuelve como que punteada, o sea, no se vuelve uniforme como tal, ¿no? Esta tiene una forma más lisa, digamos así. Aquí los bordes, mira cómo son como espiculados, ¿no? Esto que te lleva, esta célula activada cumple la función como un fibroblasto, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque te deposita matriz, ¿ok? Como te deposita matriz, va a llevar a qué cosa? A que esta se fibrose a fin de cuentas, lleva a fibrosis. Al mismo tiempo que también, por ejemplo, hipertensión o activación subactivación del sistema renina angiotensina aldosterona te puede llevar a un proceso de remodelación a nivel de las valvas, no solo valvas, sino también a nivel de los ventrículos, ¿ok? A esta fibrosis. Aquí están los criterios diagnósticos, donde, bueno, en sí, los criterios diagnósticos no creo que les tomen como tal, pero igual, o sea, en sí sencillamente es donde se mide qué cosa. Se mide la gradiente de presiones entre la aorta y el ventrículo, la velocidad de eyección, el área, o sea, el ABA, el área de la válvula aórtica, y justamente
el radio de velocidad. Todo esto se mide mediante ecografía, ¿ok? Hay un transductor especial, que no me acuerdo el nombre, pero es un transductor chiquito, que en sí te sirve para ver todo esto. Y aquí, sencillamente, te vienen los valores de los criterios diagnósticos en cuanto a la ecografía a nivel cardíaco, para ver, justamente ver. Esto también te permite qué cosas si es que el paciente tiene un componente genético. Por ejemplo, la válvula aórtica la válvula aórtica bicuspida, que solo tiene 2 valvas. Eso también es un criterio. Los criterios diagnósticos y vamos a pasar al siguiente, regurgitación aórtica. Ok, de un momento, chicos, vamos a pasar a regurgitación aórtica, un momentito. Ok, sigamos. Ahora, en cuanto a la regurgitación aórtica, justamente por definición, ¿qué es? Es una valvulopatía caracterizada por el cierre incompleto de la válvula aórtica. O sea, el anterior era el problema de la apertura, es la estenosis aórtica. En este caso, es el cierre, ¿ok? Lo que lleva a una regurgitación aórtica, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo de sangre desde la aorta vuelve hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Durante la diástole. Como vuelve, por este problema del cierre a nivel de la válvula, pues genera de que hay un mayor volumen a nivel del ventrículo izquierdo. Esto que te lleva a un exceso de precarga y poscarga, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo, ¿qué va a hacer? Como hay un problema del cierre, va a estar expuesta a que va a tener que aumentar la precarga para que no exista un reflujo de la sangre hacia otra vez al ventrículo izquierdo y no vuelva de la válvula perdón, y no vuelva de la arteria aorta. ¿Ok? Este caso, la precarga indica la severidad en la regurgitación aórtica. En cambio, la poscarga indica qué cosa, el volumen telediastólico que aumenta sobre la tensión del ventrículo izquierdo. O sea, como va a haber sangre que va a regresar, va a aumentar este volumen telediastólico. ¿Por qué? Porque durante la sístole, ok, el volumen, ponte que eyectas 70 mililitros. De estos 70 mililitros que eyectas por el ventrículo izquierdo, ponte que 20 regresan. Va a aumentar este volumen que se va a quedar en el ventrículo izquierdo. Entre las manifestaciones clínicas, disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna, ¿no? Todo esto que te lleva a una dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque poco a poco se irá acumulando más y más sangre en este ventrículo izquierdo. Como se dilata, esto es que se caracteriza por una hipertrofia excéntrica, ¿ok? Como te decía, exceso de precarga y poscarga sobre el ventrículo izquierdo, te lleva a una hipertensión sistólica, un aumento del volumen diastólico, todo esto te lleva a una dilatación del ventrículo izquierdo, lo que se conoce como una hipertrofia ventricular izquierda excéntrica, ¿ok? No es como la anterior que vimos, no es concéntrica, ¿ok? Esta es excéntrica, es diferente, ¿por qué? Porque hay una dilatación, o sea, hay una hipertrofia, pero no de la forma que tú lo piensas, ¿ok? Esto ocurre en la etapa temprana de la enfermedad, pero posteriormente esto puede llevar a una hipertrofia concéntrica, ¿ok? Pero como tal, ahora vamos a ver el cuadrito, justamente, acá está la excéntrica, a diferencia de la concéntrica. En la excéntrica te das cuenta cómo se dilata, crece, pero en forma sino en el largo, por así decirlo, ¿no? ¿Para qué? Para que permita esta dilatación, porque los sarcómeros se acoplan en largo, más no en paralelo, a diferencia de la concéntrica. Lo que te lleva, por ejemplo, a los criterios ecográficos, que todo por la mayor parte del diagnóstico es por ecografía. Por ejemplo, aquí ves una válvula bicuspidia, o sea, esto ya es congénito. Lo que te puede llevar, por ejemplo, también un mal cierre. ¿Por qué? Pues si tú tienes solo 2 valvas y una válvula aórtica, que normalmente tiene 3, pues evidentemente el cierre no va a ser por completo. Y ahora, vamos a la regurgitación mitral. ¿Ok? En cuanto a regurgitación mitral, ¿qué es lo que sucede? Hay un cierre incompleto de la válvula mitral, o sea, la parte izquierda, la válvula izquierda. ¿Ok? Sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque si no se cierra completamente, ¿qué va a hacer? Ok, chévere, se drena todo, pero aumenta el volumen sistólico, porque hay una gran cantidad de sangre que va a ir. Ahora, cuando se ocurre la sístole, la sangre no solo va a ser inyectada por la válvula aórtica,
sino también parte de ella va a ser eyectada por la válvula mitral, lo que genera una regurgitación, ¿ok? Pues este cierre incompleto de esta válvula. Como no se cierra bien, la sangre va por donde puede, ¿no? Esto genera una dilatación del ventrículo izquierdo, lo que te lleva a una hipertrofia ventricular izquierda, como tal, ¿ok? Exactamente lo mismo. Ahora, vamos con la estenosis mitral. En cambio, sabiendo que la reconstrucción mitral es un cierre incompleto, ¿ok? En cambio, en la estenosis mitral, lo que sucede es que, como el problema es que el paso de la sangre, ¿por qué? Porque está estenosado, está endurecido, no se puede abrir bien para que drene la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? La sangre se empieza a acumular, ¿dónde? En la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque no drena completamente. Esto sobrecarga el volumen de la aurícula izquierda, aumenta la presión en la aurícula izquierda, lo que te puede llevar a qué cosa? Un reflujo a través de las venas pulmonares que drenaban la aurícula izquierda, ¿no? Lo que te puede llevar, por ejemplo, una congestión venosa pulmonar, una hipertensión pulmonar, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? Y acá están los criterios, ¿cómo están? Y eso sería todo, chicos. Si no, creo que ya Harold le estaba diciendo a otro ponente. Yo voy a acabar por hoy, así que, bueno, tengo un pendiente urgente, chicos, así que yo me tengo que retirar. ¿Sí? Más bien, cualquier cosa, me escriben o me avisan.